Dios les bendiga, amados y amadas hermanas, en esta noche preciosa. Gracias a los hermanos del grupo por ayudarnos con la alabanza también y los de visuales que están acá. Quisiera invitarle a que pueda abrir su Biblia en ese pasaje que encuentra en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Hazme un favor, llévalo para que lo configuren allá. Claro que sí. Vamos a leer una porción, dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos casi por concluir el libro o la carta de los Romanos. Nos queda un capítulo que, aunque parece nada más como de despedida, también tiene cosas importantes que debemos estudiar, porque toda la palabra es inspirada por Dios, toda, aún las despedidas, el saludo, todo tiene algo que enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que le pido que no se pierda el cierre que vamos a hacer. Durante esta semana voy a estar pasando una encuestita, ¿verdad?, en el grupo del WhatsApp de la iglesia, para que puedan ahí votar algunas sugerencias sobre las enseñanzas que vamos a seguir. Ya estamos llegando a Navidad, ¿verdad? Entonces agarrar una carta muy larga para este tiempo la terminaríamos cortando con los días feriados y demás. Entonces, ahí yo sugeriría que veamos algo cortito, ¿verdad? Hay unos temas que voy a sugerir para esos próximos meses, veamos algo corto. Y para el próximo año, entonces, que no está muy lejos, hermanos, podamos nosotros continuar con alguna carta un poco más extensa. Igual tengo algunos temas que podemos estar estudiando más adelante. Vamos a probar a ver si sí. Tenemos varios, pero a veces no quieren. Ahí ya pasó. Ok, digamos que no sé si son ellos. Entonces, vamos a ver quién está manejando qué. Ok, soy yo, ahora sí tengo el poder, dice el otro, ¿verdad? Bueno, habíamos estudiado el deber del creyente para con los débiles, ¿verdad? Vimos eso en el capítulo anterior, ya hablamos de los débiles en la fe, y no voy a repetir todo, pero el débil en la fe es aquellos que tienen algunos conceptos, están iniciando, y algunas cosas como que les afecta de lo que practica alguien que se siente libre por practicarlo y que no ve ningún problema en las Escrituras para hacer esto o aquello. Y entonces las Escrituras nos mandan a tener cuidado de los débiles, de que no se alejen por un mal testimonio de nosotros. Este capítulo va a hablar acerca de la unidad de la iglesia y su misión, ¿verdad? Propicio al servicio de misiones que tenemos el domingo. Así que vamos a ir preparándonos ya en el cierre sobre el tema de la misión del apóstol Pablo y de la iglesia hacia los gentiles. Y también vamos a ver acerca del ministerio de Pablo y la importancia de la oración en lo que es la misión evangelística o la misión misionera que tenemos de llevar el evangelio de Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, este capítulo se divide en dos temas. Casi lo divido en dos temas para que me dé más tiempo, pero
pensé que el tema de misiones nos competiría hoy y nos prepararía el corazón para el culto que tendremos el domingo enfocado en esa área. El texto nos viene explicando o viene hablando acerca de nuestra responsabilidad con el prójimo. Y como habíamos visto en el capítulo 14, se nos dice que los fuertes, esta es la conclusión del capítulo 14 realmente, los fuertes deben soportar las flaquezas de ¿quiénes? De los débiles. El fuerte, el que se considera fuerte espiritual, debe soportar la flaqueza del débil y no agradarse a sí mismo. ¿Cuántas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y no nos importan los demás? ¿O cuántas veces queremos que en la iglesia se me dé gusto a mí y no nos importan las necesidades de los demás? Aquí es donde el egoísmo puede cobrar en nosotros fuerza y donde debemos, como creyentes, pensar más allá de nuestro metro cuadrado y pensar en los demás, en qué es el bien de la mayoría, en qué es lo mejor para la mayoría. Y esto implica agradar, dice el versículo 2, ¿agradar a quién? Al prójimo. Pero hay un pero ahí, o una explicación, mejor dicho. Agradar al prójimo, no pude poner todo lo que está ahí, en lo que es bueno, dice el texto, para edificación. Entonces, en lo que conviene, en lo que le vaya a ayudar y lo que le vaya a apoyar, yo voy a soportar y me voy a acomodar a la persona. En lo que es bueno, no en lo que es malo. No en cuestiones de alcahuetería, de pecaminosidad, sino en lo que es bueno, lo que tiene un buen fin, y si eso lleva para que esta persona crezca y avance en Cristo. No se me olvida, ¿verdad?, la frase que menciona una de nuestras hermanas, que hay que cuidar el corazón de los hermanos. Siempre me recuerdo eso. Y es algo que aprendí acá. Cuidar el corazón de los hermanos es pensar si esto que voy a hacer les va a afectar a la mayoría. No podemos agradar a todos, por supuesto, pero hay que pensar en el cuerpo de Cristo. Entonces, agrado al prójimo en lo que es bueno y para edificación. No significa que vamos a estar chineando ni alcahueteando pecado, sino que significa que vamos a ser tolerantes en lo que funcione para que esta persona crezca, en lo que le ayude a que esta persona no tenga un tropiezo para que se aleje del Señor. Tenemos que tener cuidado con las personas débiles en la fe y las personas nuevas en el Evangelio. Un llamado que Dios le hizo al apóstol Pedro, allá por Juan, en uno de los últimos capítulos, era: cuida mis ovejas, pastorea, también cuida mis corderos, pastorea mis ovejas. Y corderos, estamos hablando de los pequeñitos, los recién nacidos, las crías. Nos deben preocupar la gente nueva, nos debe priorizar la gente que está empezando, las personas que han aceptado a Cristo, deben ser nuestra prioridad. A veces estamos, y no me malinterprete lo que voy a decir, ¿verdad?, ni lo saque de contexto, a veces estamos cuidando gente que tiene muchos años, que conocen, que tienen mañas, que no quieren cambiar, y invertimos el tiempo en personas, mientras que hay gente que quiere aprender, que quiere crecer, que está empezando en el Evangelio, y deberíamos enfocarnos en estas otras personas. No significa que no atendamos a los demás, porque a Pedro se le dijo también que pastoreara las ovejas, pero el cuidado íntimo y personal, la prioridad es para los nuevos, para las personas que vamos a considerar débiles en la fe. Ahora, hay gente vieja en el Evangelio, no estoy hablando de edad, hermanos, con mucho tiempo en el Señor, que es débil en la fe. Sí, y creo que todos en algún momento somos débiles en algún punto. Hay algo que no nos agrada, algo que no nos gusta y algo que no compartimos. Eso no está mal, pero hay personas que eso los puede alejar del Señor completamente. Ese es un débil en la fe. Entonces yo debo soportarlo. Esto es la tolerancia que nos manda la Escritura, pero no la tolerancia que enseña el mundo en cuestiones pecaminosas. Sea tolerante, ¿verdad? Cuando hablamos de cuestiones de sexualidad es lo que se dicen. Seamos tolerantes. No, tolerancia en lo que es bueno y en lo que es de edificación, lo que construye y hace crecer a las personas, no en cosas negativas. ¿Qué es pecado? Será pecado. Lo que es malo será incorrecto.
No nos debemos acomodar. Ahora, nos pone un ejemplo, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo? Verso 3. Este es muy facilito. No es, ya Pablo como empezó como muy teológico y comienza a lo práctico, ¿vio? Empezó muy profundo en el 1, en el 2, en el 3, hasta en el capítulo 9, 10, y ya va aterrizando en el 10 al Evangelio, y acá viene muy práctico. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Y de qué es nuestro ejemplo? De una persona que no se agradó a sí mismo, que no vino a la tierra a hacer su voluntad, que no vino a imponer su opinión, sino que él no se agradó a sí mismo, y lo podemos conectar con Filipenses, que vino a la tierra, ¿verdad? Y se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, se hizo siervo por amor a nosotros. Y esto es la parte más difícil de la madurez, cuando nosotros tenemos que ceder, cuando nosotros tenemos que acomodarnos, cuando nosotros tenemos que tolerar. Y Jesús no vino a agradarse a sí mismo, sino que soportó, dice el texto, los vituperios de los que lo vituperaban. Y si la palabra no la conoce, significa los que lo insultaban, los que hablaban mal de él. Todos, como dice la Escritura, todos esos insultos cayeron sobre mí. No puse el texto de donde lo sacó, es el Salmo 69, 9, una profecía ahí. Todos los vituperios cayeron sobre él, todos los insultos cayeron sobre él. Esto está en el Salmo 69, versículo 9. Entonces Cristo es nuestro ejemplo para servir. Qué bonito es servir en un lugar donde todo el mundo lo aplauda a uno. Pero no solo nos toca servir a la gente que nos aplaude, sino que también nos toca servir a la gente que critica, a la gente que señala, a la gente que opina. Y es así. No elegimos el lugar donde nos toca servir, el Señor nos coloca en el lugar donde somos necesarios. Y hay pueblos muy lindos, ¿verdad? El pueblo por ejemplo, que pastoreó Moisés, era un pueblo terrible. Cada rato querían dividirse y matarlo, y pongamos un rey entre nosotros, pongamos un líder, volvamos a Egipto, y todas las situaciones que se dan. Pero el pueblo que sigue, el pueblo de Josué, era un amor. A donde decía Josué, todos iban. Josué decía al otro, todos lo hacían. Y nadie se apartó durante el tiempo que estuvo Josué. ¿Era Moisés malo? No, era el pueblo. El pueblo era duro. Pero Dios lo mandó a trabajar con ese pueblo. No sé por qué me estoy desviando, porque tal vez Dios le esté hablando a alguien. Es a donde Dios quiere que trabajes. No es donde tú eliges, es donde el Señor nos coloca, ¿verdad? Y eso a veces cuesta. Entonces algunos van a ser personas aclamadas y queridas, y otras no. Pero lo importante es que hagamos la voluntad de Dios, porque no estamos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús no se agradó a sí mismo. Sí, cayó mal a mucha gente. Hablaron mal de él. Lo negaron. Lo abandonaron. Multitudes lo querían, pero otros dijeron, crucifíquenlo. Pero Jesús siguió adelante con su plan y su propósito y murió en la cruz como estaba estipulado en las Escrituras. No vino a agradarse a sí mismo. Él es nuestro ejemplo en este caso. El otro ejemplo lo tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Tenemos a Cristo, y el otro ejemplo nos lo da la Biblia. Y nos explica en el versículo 4, sí, más bien ahí hay un error, sí. En el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ok, entonces, las cosas que se escribieron en las Escrituras fueron ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces, la palabra de Dios, ahí habría que ponerle un punto, que no sé, se me borró. La palabra de Dios fue escrita para nuestra enseñanza, según el versículo 4. Para nuestra enseñanza. Nos muestra ejemplos en otro sentido. En la Escritura encontramos ejemplos. En la Escritura encontramos casos para que nosotros aprendamos de ella. Ejemplos de personas fieles.
ejemplos de personas que querían agradar al Señor y hacer su voluntad. Versículo 5. ¿Alguien me puede leer versículo 5 y versículo 6? Sí, por favor. 5, 6. Sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, ahí le agregué las escrituras. Las escrituras son nuestro ejemplo de fe. Cristo, el sentir de Cristo, según el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de consolación os dé entre vosotros, ¿qué? El mismo sentir. Eso aparece en Filipenses. Tengamos nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y en la forma de siervo, ¿verdad? Nos dice también que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que se refiere con el sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El servicio a los demás, la obediencia. Entonces las Escrituras nos da ejemplo de personas que obedecieron a Dios y nos pone a Jesucristo también como ese ejemplo, el cual nosotros debemos de seguir, el cual de nosotros debemos de buscar. ¿Para qué? ¿Para qué debemos seguir ese ejemplo? Verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué se escribieron las cosas en la palabra de Dios? Verso 4. Para enseñanza, pero dice al final del versículo 4, para que tengamos esperanza. Entonces, para que en unidad podamos nosotros glorificar a Dios. Aquí viene el tema de la unidad. Aquí viene él desglosando el tema de la unidad. ¿Qué busca de nosotros como iglesia? ¿Para qué están las Escrituras? ¿Para qué está el ejemplo de Cristo? Para que seamos uno. Para que vivamos en unidad. Y ese es el punto que más cuesta en las iglesias. Cualquier denominación. La unidad. Todo el mundo tiene algo que quejarse, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que comentar, ¿verdad? Todo el mundo va a comentar del que está al frente, del que hace esto, del que no lo hace, el por qué no lo hizo, el por qué lo pintaron, por qué no lo pintaron, por qué lo dejaron así, porque somos seres humanos y somos complicadísimos. Pero en medio de nuestra humanidad debemos también aprender a mantener la unidad. Hay cosas por las cuales no vale pelearse, hermanos. Hay cosas por las cuales sí hay que defender. Bueno, una pintura, una decoración, un micrófono, no sé, estoy diciendo cosas. Hay cosas por las cuales la gente se pelea y se vuelven enemigos por cosas simples. Un saludo al final del culto. El pastor no me saludó, pero habían 5 alrededor, ¿verdad? Y todos diciéndole, pastor, por aquí, por allá. Y saludó a 3 y como soy yo, se me fueron 2, ¿verdad? Y ay, este pastor no me quiere. Y a mí me pasa, hermanos, y allá a veces le dice a la gente, vean, no le diga muchas cosas al final del culto porque ya a Vladimir se le olvida. Y a todo digo sí al final, ¿verdad? Pastor, ¿va a mi casa? Sí. Pastor, no sé qué. Sí. Pastor, podemos... me pueden sacar un sí fácil, hasta mis hijos van allá y me preguntan algo, pastor, papá, voy para allá, sí, ya estoy cansado y entonces digo sí, debería decir no, ¿verdad? Y entonces alguien dice, hey, pero él me prometió tal cosa, y yo, ¿cuándo fue eso, verdad? Ah, sí, ya me acuerdo, después del culto, seguro que fue después del culto. Nos podemos resentir por cosas pequeñas, por cosas insignificantes. No vale la pena. La unidad, como hablamos, hay que cuidarla. En lo periférico, como decía
San Agustín, ¿verdad? En lo periférico podemos ser variados y podemos tener diferencias y debemos respetarlas. En lo fundamental, lo que dice la Biblia, unidad. Lo demás, lo que no lo dice, ¿por qué vamos a pelear? ¿Verdad? Si empezó con un canto y no empezó orando. Hoy empezó el culto sin oración. Ya no tenemos la bendición de Dios en ese culto. ¿No oran en la casa, hermanos? Pregunto, ¿no venimos en comunión con Dios? ¿No en la adoración también estamos en comunión con Dios? Cambiaron el orden, tiraron la cena al final. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? La cena siempre va antes de la predicación y va en el medio. ¿A dónde está eso? ¿En qué lado? Son formatos que hemos aprendido de las iglesias. ¿Por qué no empezamos con la prédica un día? Yo sé por qué no, porque llegan tarde, entonces está difícil, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Y cerramos en adoración. Sería interesante. Siempre lo he querido hacer, pero no me llegan temprano. Voy a tener que avisarlo, ¿verdad? ¿Por qué no cambiar el formato? Empezar con la cena del Señor un día, ¿verdad? Y seguir con lo demás. Pero hay gente que pelea por liturgia. Y yo sé que a veces la liturgia tiene algo de doctrina, por supuesto. Pero hay cosas que no son tanto. El orden de las sillas, la manera que colocamos las cosas. Estamos para defender la unidad, para que así glorifiquemos a Cristo. ¿Por qué fue lo único que oró el Señor Jesús en San Juan? Oró por la unidad de la iglesia y porque fueran guardados del mundo. La unidad es sumamente importante y fácilmente se puede quebrar, fácilmente se puede dañar. Verso 7, ¿qué nos recomienda acá? Por tanto, ¿cuál es la conclusión aquí de este punto? Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Debo aceptar y debo recibir a mi hermano porque Cristo me recibió a mí. Y cuando a mí se me olvida y trato de juzgar a una persona y verla muy pecadora o verla muy imperfecta, debería recordarme que Cristo también me perdonó a mí, me aceptó como era. También me recibió. Así como Cristo me recibió, no puedo rechazar a nadie. No puedo tener acepción de personas. No puedo rechazar a las personas. Desgraciadamente, a veces en las iglesias se hace sus grupitos, ¿verdad? Yo entiendo que todos tengamos afinidad más con alguien. Eso es normal, ¿verdad? Usted cuando estaba en la escuela no tenía sus compañeros con los cuales más hablaba y a otros casi ni les hablaba, ¿verdad? Somos así. Y para trabajo, qué bonito es cuando trabajas con un equipo con el cual te llevas bien. Está difícil que trabajemos con alguien con el cual no nos llevemos bien, pero hay trabajo donde toca, ¿verdad? Toca trabajar con alguien que no sientes la química. Tal vez no es que la persona sea mala, sino que no hacen química, porque todos somos diferentes. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que aceptarnos, tenemos que recibirnos. No se pretende que una iglesia de tantas personas, todos sean amigos de todos. Pero todos somos hermanos, todos debemos amarnos y todos debemos tolerarnos, aunque seamos diferentes. Como siempre lo pongo, ¿verdad? De ejemplo hasta en las mejores familias, hermano. Hasta en las mejores familias. No todos los hijos son iguales, ¿verdad? Unos son más cariñositos, otros son más amargados. Y generalmente con el que más peleas es el que más se parece a ti, si no sabías, ¿verdad? Entonces comienzan a haber choques porque esa persona se parece a ti, piensa y actúa como tú. y chocamos. No todos somos iguales, pero hay que amarlos, hay que aceptarlos, hay que recibirlos. Así que ese es el propósito de Cristo y las Escrituras. Que mantengamos nosotros la unidad entre nosotros. Acá el apóstol cambia como de tema
Aquí podríamos haberlo dejado y ya hubiéramos terminado el culto. Acá cambia de tema. A hablar acerca de la misión. La misión que tiene la iglesia y la misión que tiene el apóstol Pablo. Y aquí nos menciona de que Cristo, bueno, el 7 que Cristo nos recibió, en el verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué significa? Que Cristo vino a los judíos. Cristo, ¿a dónde fue que llegó? A Israel. ¿Y dónde dijo él que iba a hacer su ministerio? Solo en Israel. Pudo salir a otros países y creo que hubiera sido mejor recibido. Pero él se concretó en Israel porque había que cumplir una promesa, había una orden, tenía que llegar a Israel y tenía que llegar a donde estaba el pueblo de Dios. Sin embargo, tiró sus semillas en las fronteras, en Capernaum, en Galilea, en estos lugares donde habían gentiles. Muchos gentiles llegaban de distintos lugares fronterizos a buscar a Jesús. Y eso era profético de lo que pasaría con el tiempo, de que el evangelio llegaría a todo lugar, pero él se concretó en una zona, en Israel. Pero también, el verso 9, su propósito era alcanzar ¿a quién? A los gentiles, para que los gentiles, verso 9, glorifiquen a Dios por su misericordia. Ese era su propósito también. ¿Y dónde lo menciona? En la misión hecha a los apóstoles, donde le dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él se concretó en Israel, pero a ellos le dicen vayan y hagan discípulos. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Jesús dice, ustedes mayores cosas que yo van a hacer? ¿Lo han oído? Y que algunos pastores han dado a entender que vamos a tener más poder que Jesucristo. Texto fuera de contexto. ¿Quién va a ser mejor que Jesucristo? Si queremos ver las obras que hizo Jesús, ¿cuál fue la mayor obra que tuvo él? Resucitarse a sí mismo. ¿Alguien se ha resucitado a sí mismo? No. Bueno, los apóstoles, digamos, en el poder de Dios resucitaron personas, digamos. Pero Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, resucito a mí mismo. Nadie puede hacer mayor obra que esa. Entonces él no se está refiriendo a poderes ni a dones. Él se está refiriendo a la evangelización. Los discípulos alcanzarían más personas que lo que Jesús había alcanzado, porque se distribuirían por el mundo. Jesús se concretó solamente en Israel. En ese sentido, las personas que le seguirían, los discípulos, harían mayores obras. Jesús no hizo obras para apoyar al pobre, al necesitado, aunque multiplicó los panes y los peces. Pero la iglesia sí tuvo labor social, sí ayudó a la viuda. Ustedes van a hacer mayores cosas que yo. A eso se refiere. Y entonces, ¿cuál era la misión de los discípulos? Alcanzar a los gentiles. ¿Qué eran los gentiles? Las demás naciones, o sea, nosotros. Y el evangelio nos ha llegado a nosotros porque ellos comprendieron la misión y la cumplieron. Y permítame hacer una pregunta acá, ahí para que piense. Nosotros la hemos entendido. Hemos entendido que hay personas afuera que necesitan del evangelio de Jesucristo así como yo lo necesito. O lo necesité o lo estoy necesitando. Si lo entendiéramos, hablaríamos de Jesucristo, no importando que nos rechacen. Si entendiéramos a dónde van las personas que no reciben a Jesús cuando mueren, si lo pudiéramos ver, ojalá que no, nos daría pavor, aún con nuestra propia familia, y trataríamos de que busquen de Dios, de que conozcan de Jesucristo. Los apóstoles y los discípulos entendieron bien cuál era su misión y ellos fueron a las naciones, hermanos, sacrificando su vida históricamente, sacrificando su vida y su comodidad para que usted y yo pudiéramos estar aquí estudiando la palabra, para que usted y yo conozcamos. Vamos a nosotros a pasar la estafeta a las siguientes generaciones.
Cuando nosotros no estemos, si Cristo no ha venido, aquí seguirá congregándose las siguientes generaciones. ¿Seguirán buscando del Señor otras generaciones? ¿O pasará como en Europa, donde algunas iglesias son museos, infraestructuras grandísimas, y llegan solo 10 o 15 personas? Y tienen que alquilar otras cosas para que la gente vea dónde predicó el famoso predicador tal, Spurgeon, dónde fue. Pero no hay vida, no hay nada, son espacios. Actualmente, aún en los Estados Unidos, comentaba con un compañero de estudios, que ahora hay algunas iglesias, no digo de qué denominación, que está solo la infraestructura. Está pasando también en los estados, y se reúnen 10 personas, nada más. Y el edificio enorme, con lujos, con un montón de cosas, y no llega gente. Si nosotros no trabajamos con las siguientes generaciones, eso, ahora somos un boom, ¿verdad? Tenemos el 33% de la población del país, pero eso puede cambiar a los años con la frialdad que está viniendo a las iglesias en este tiempo. Lo podemos ver hasta nosotros mismos, ¿cómo cuesta? Amados, aquí hay unos pasajes para que estudien en su casa. Deuteronomio 32:43, Salmo 117:1, Isaías 11:10 nos hacen referencia a ¿qué? A esas promesas acerca de los gentiles. Están en el verso 10, en el verso 11 y en el verso 12. Otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Ese es un pasaje. Ese pasaje del versículo 10 es Deuteronomio 32:43. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ese pasaje, si no me equivoco, tendría que ver con Salmo 117, verso 1. Y el 12, otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él, o las naciones. Eso se encuentra en Isaías 11:10. Si no lo encuentra literalmente, así como igual, es porque los discípulos usaban una versión que se llamaba la Septuaginta, la versión de los 70. Entonces a veces las palabras son diferentes, porque ellos también usaban una versión griega para predicar, conocida como la versión de la Septuaginta. ¿Para qué vino Cristo a los judíos? Bueno, para alcanzar a los gentiles, y este es el propósito también para con nosotros como iglesia. ¿Quién lo puede leer? Verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La versión nueva versión internacional dice: en los que creen. O sea que los que creen, nosotros los que hemos creído, tengamos ¿qué? Gozo. Filipenses dice que el gozo del Señor, que es importante tener gozo. Otros pasajes dicen que el gozo del Señor en el Antiguo Testamento es nuestra fortaleza. Tengamos paz. ¿Cuánta paz hace falta a las personas? ¿Cuántas personas no tienen paz? Y al no tener gozo y paz, se caen en un montón de vicios y de situaciones, porque no se tiene paz, ni con el alma, ni con Dios. ¿Y para que abundemos en qué? En esperanza. ¿Y quién da esa esperanza? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esperanza. Entonces, los creyentes debemos ser personas llenas de ¿qué? De gozo. Cuidado algún amargado, ¿verdad? De gozo, de paz y llenos de esperanza. Tener esperanza que las cosas van a cambiar. Tener esperanza en que Dios se va a glorificar. Gozo, paz y esperanza. Tal vez en algún momento nos faltan, pero es necesario recordarlos, que nosotros somos los que le damos gozo y paz y esperanza a las demás personas. Pero y si acuden a ti, te encuentran más triste que ellos, más amargados que ellos, ¿verdad? Sin paz, negativos, sin esperanza en nada. ¿Cómo ve las cosas? No, hombre, esto está terrible. Estoy esperando el fin del mundo.
Porque esto está fatal. Esto no lo endereza a nadie, ¿no? Extraterrestres hay por ahí. Esto está mal. Bueno, sí es cierto, está mal, pero el Señor, si oramos, puede hacer que las cosas cambien, que las cosas malas pausen, que el Evangelio corra, que la maldad no desaparezca. Pero dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios. Sí, las cosas están mal, pero es una oportunidad para que la iglesia haga algo y para que Dios se manifieste en nuestro país. El propósito de la carta está aquí. ¿Cuál es el propósito? Nos dice en el versículo 14, estoy seguro de vosotros, hermanos, aquí les está echando flores, de que ustedes mismos están llenos de ¿qué? De bondad, llenos de conocimiento, de tal manera, oiga, que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué le parece eso? Ustedes son tan maduros, tan buenos, ¿verdad? Tan buena gente, que tienen la capacidad de poder exhortarse entre ustedes y nada va a pasar, ¿verdad? Se van a sentir bien, van a tomarlo de la mejor manera, van a crecer. Yo confío en que ustedes son así. Yo no creo que lo haya dicho irónico, puede ser que la iglesia de Roma tuviera una cierta madurez, puede ser. Pero aquí nos enseña algo. Hay algo que hace algunos años decían algunos líderes y pastores, que era necesario la confrontación. Y esto suena muy duro aquí en Costa Rica, ¿verdad? Yo sé que en nuestra cultura, digo nuestra porque estoy aquí, en nuestra cultura no nos gusta confrontar. Si yo algo no me gustó de fulano de tal, prefiero tragármelo, ¿verdad? Hacerle la más aguada, dicen aquí, hacerle la carita feliz, hola, ¿cómo está? Te amo mucho, un besito, ¿verdad? Y por detrás, uy, que me cae mal. Eso no es lo correcto. Si me hirieron, tengo dos opciones. Hay otros pasajes que lo mencionan. Pasarlo por alto, creo que en Corintios lo dice. Lo paso por alto la ofensa. No pasó nada, lo perdono, lo olvido, etcétera, y sigo adelante con mi vida. Pero si es algo que verdaderamente me dañó, conversemos y hablemos. Para resolverlo, no es para insultar a la otra persona o para que me dé la razón, sino para que sepa tal vez cómo me siento con esta situación. Pero eso lo hacen las personas maduras, que han alcanzado madurez, que pueden confrontarse el uno al otro. En el liderazgo también debe haber esa madurez, porque entonces no vamos a crecer. Si yo no permito que, voy a ponerme a mí, que el pastor me diga, mire hermano, lo hizo mal, o mire hermano, se equivocó acá, y usted dice, no, a mí nadie me corrige, ni nadie me dice nada, porque yo lo sé todo, entonces no va a llegar a ningún lado. Necesitamos que otros nos corrijan. Cuando estamos en el colegio, ¿quiénes nos corrigen? Profesores. Cuando estás en el trabajo y el jefe quiere algo así, aunque a ti no te parezca, y está como, yo no sé por qué el jefe quiere eso cuadrado, más bonito es redondo, ¿verdad? Él lo pidió cuadrado, y hagámoselo cuadrado. Él sabe por qué lo quiere cuadrado, tal vez es una visión de él, tal vez algo que él estudió sobre que cuadrado funciona mejor, no sé. Pero nuestra cultura es, no me parece. Aquí se lo hice como un triángulo, ¿verdad? A ver qué le parece. Y si le dicen, no es así, me ofendo, me molesto, qué barbaridad, no me dan creatividad, no me dan espacio, ¿verdad? Y me voy a otro lugar, a otra iglesia donde me dan pelota mis ideas. No, hermanos, observe los evangelios. Mire, yo sé que es Jesús, pero vea cómo Jesús le hablaba a sus discípulos cuando metían la pata. ¿Por qué le hablaba duro? No es igual como se le puede hablar a un líder, se supone, como se le habla a un miembro de la congregación, por supuesto. Pero un líder debe mostrar más madurez. Un servidor debe mostrar más madurez, por algo está ahí. Entonces debe estar dispuesto a que le jalen la oreja.
que le llamen la atención, que lo corrijan. ¿Cómo le hablaba a Pedro? Yo Pedro ya me hubiera ido de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Le hacía pasar unas... Apártate de mí, Satanás. Ya con eso, yo no vuelvo más. Ya no me reúno más con Jesús. ¿Hasta cuándo le voy a soportar? Hombre de poca fe. Pero también regañaba a los demás, ¿verdad? Pedro más, pero a los demás. ¿Pero qué fueron ellos? Sí, Jacobo y Juan, que querían puestos, de una vez los paró. No, así no es. Pero nosotros estamos acostumbrados que nos van chineando. Hermanitos, que viera que algo que usted dijo como que no me pareció. ¿Y qué fue, hermano? No sé, ya no me acuerdo, pero era como aquí, como allá, y nos vamos por la rama, nos vamos por todos lados y nunca aterrizamos, ¿verdad? La cultura costarricense es muy amable. Gracias a Dios. Ustedes son muy amables, muy hospedadores, y todavía está eso en la cultura, a pesar de que han venido otros países, hemos venido, ¿verdad? Y no lo pierden, son muy amables, no les gusta ofender, no les gusta dañar, pero hay cosas que hay que corregirse para que no sucedan. Y en el Evangelio debemos tener la madurez de poder amonestarnos los unos a los otros. Y para ya terminar este puntito así como un poquito desagradable. Hay gente que sí le gusta amonestar. ¿Qué le parece? Es que yo tengo el don de exhortación. Y a todo el mundo andan regañando. Pero cuando les toca a ellos que le jalen el mecate, no lo aguantan. No lo soportan. Si usted es de lo que les gusta señalar, en algún momento alguien también le va a señalar. Y debe tener la misma madurez para aceptar la corrección o la crítica. Así que damos un aplauso aquí a la iglesia de Roma. Pablo dice: yo sé que ustedes son llenos de bondad y conocimiento. Para eso hay que ser bueno, para tú corregir, no es con mala intención. También se debe sentir que va con amor, ¿verdad? Lleno de bondad, y lo hacen ¿con qué? Con sabiduría, con conocimiento, para poder amonestar. Ahora, si yo no tengo ni bondad ni conocimiento, le recomiendo que no amoneste a nadie. Porque lo que vas a hacer es daño y ofender. Pero si tengo bondad y tengo conocimiento, puedo amonestar los unos nos podemos amonestar, pero dice, no, yo a él, no, los unos a los otros. Es recíproco. Hoy me corrige, hoy lo corrijo yo, en algún momento alguien me corregirá a mí, ¿verdad? Y lo hacen, ¿verdad? El presidente de vez en cuando me pasa también alguna cosa, me corrige también algunas ideas, ¿por qué no? Y tengo que tener la madurez, y cuando me quiero revelar yo digo, pero yo le digo a la gente que se someta, entonces voy a hacer lo mismo, voy a respetar las autoridades que por algo están puestas. Dice, más, verso 15, más, he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Vea lo educado que es Pablo, ¿verdad? Yo sé que ustedes son buenos, que ustedes tienen la madurez para amonestarse entre ustedes, pero me voy a tomar el atrevimiento para hacerles recordar. ¿Qué? ¿Recordar qué? Lo que vimos en el 14, el cómo debemos atender a los hermanos, el cómo debemos trabajar los unos a los otros, en lo que vimos en el capítulo 13, la relación los unos con los otros. Me voy a tomar el atrevimiento, me tomé el atrevimiento de recordarles algunas cosas que ustedes ya saben. Ahora, lo que estoy hablando usted no lo sabía. Sí lo sabe. Usted sabe que debe perdonar, pero no por eso deja de costar, ¿verdad? Lo sabemos. Necesitamos que la palabra nos lo recuerde. Muchas cosas las sabemos, pero no las practicamos. Y voy a tomarme el atrevimiento, dice él, de hacérselos recordar a ustedes. Algo que yo no he dicho en todo este curso que tienen que tomar en cuenta, que la iglesia de Roma, hermanos, de la iglesia de Roma es la que en el futuro se transforma en la iglesia católica romana. Algo que tienen ustedes que tomar en cuenta.
No era la única iglesia como se enseña hoy en día que existía, no. Estaba la de Roma, estaba la de Galacia, estaba la de Macedonia, estaban un montón en el área griega, que hoy es la ortodoxa griega, habían varias. Pero es interesante que cuando usted haga un repaso de esto, vea lo que el apóstol señalaba hacia la iglesia de Roma y se pregunte si esas cosas pasaron, si esas cosas sucedieron en el capítulo 1, capítulo 2, véalo bajo esas ópticas. ¿Que se aplica a nosotros también? Claro que sí. Se aplica también a todas las congregaciones, a todas las iglesias. Dicho esto, la idea de Pablo es en su llamado presentar a los gentiles como una ofrenda a Dios. O sea, él tenía el deseo de presentar mucha gente a Dios, salvar mucha gente y presentarla como una ofrenda. Ese era su propósito, ganar personas de los pueblos donde él iba, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Presentar a gente a Cristo. Pero este pedacito, santificada por el Espíritu Santo, significa que son transformadas. No es solamente acepté a Jesús y ya. Son cambiadas por el Espíritu Santo. Son santificadas, son limpiadas por el Espíritu Santo. Vea, no hemos estudiado acá la obra del Espíritu Santo, pero una de las obras del Espíritu Santo es la santificación del creyente. Agarrar un creyente como viene todo ahí, viene del mundo, y comenzar a pulirlo, a transformarlo a través del tiempo y dejarlo lo mejor posible para presentárselo a Dios como una ofrenda. Aquí está esta persona, mejorada, cambiada, transformada. Así que el Espíritu Santo tiene una función. No es solo una función de show, como algunos lo han querido presentar. No es una función de poder nada más. Es de presentarnos limpios, purificados, santificados ante el Padre. Y bueno, Pablo comienza a decir que se gloría en lo que Dios ha hecho. ¿Qué había hecho Dios? En el verso 18, y 19, señales, prodigios. Él se goza en que Dios sea glorificado con el poder del Espíritu Santo. Y también menciona en el versículo 19 que fue desde Jerusalén hasta Ilírico. Eso es una región de Macedonia, Ilírico. Pertenecía en ese tiempo a Grecia. Creo que hoy todavía vuelve a ser Macedonia, la antigua Yugoslavia. Ese sector. Hasta ahí en ese momento había llegado el Evangelio. Desde Jerusalén se extendió por muchos lugares. Por muchos lugares. Y Pablo tiene una ética, hermanos, en el verso 20-21. Ayúdenme a encontrarla. Una ética en el verso 20 y 21. ¿Qué se propuso Pablo? ¿Predicar a dónde? Dicen algunos que acá en Costa Rica que cuando empezó el Evangelio, si me equivoco con algunas denominaciones, ahí me disculpan, cuando empezó, hicieron un trato entre las 3 o 4 denominaciones que habían llegado acá. La primera fue la centroamericana, para que sepan. Estuvo la bautista por ahí, estuvieron los metodistas también por ahí, y no me acuerdo la otra, si fue la bíblica, creo que las iglesias bíblicas. Y ellos hicieron un trato, no vamos a pelearnos. Si usted agarra el norte, nosotros agarramos el sur, se dividieron el país y las zonas de evangelización. Qué interesante, qué interesante. Hoy en día, si hay una iglesia histórica que tiene muchos años, ¿verdad? Las iglesias modernas se la ponen al frente si es posible. Estuve en una congregación donde al frente me pusieron una iglesia, ¿verdad? En Nicoya fue, me la pusieron al frente, una planta alta.
Y cuando yo venía al culto para empezar, ¿verdad? Y me doy la vuelta, entonces están los hermanos de allá, vénganse para acá. No saben que era el pastor. Y me invitaron para el otro lado, ¿verdad? Yo casi me voy también. Me invitaron, pase por acá, que no sé qué, aquí está la unción, y aquí está esto, y aquí está lo otro. O sea, qué técnica, pescar en pecera. ¿Verdad? Es facilito pescar en pecera. Usted sabe que muchas personas, y no sé si usted lo ha experimentado, nunca hubieron cristianos que eran amigos suyos, con el respeto que se merecen, nunca le hablaron de Cristo. Pero apenas se dan cuenta que usted va a una iglesia, comienzan a invitarlo a las de ellos. Mira, tú eres cristiano, veníete a mi iglesia, mira que aquí está bonito, que está no sé qué. Eso se llama pescar en pecera. Facilito. Vaya al mar abierto, nadie quiere, ¿verdad? Vaya a las casas, nadie quiere. Pero pescar en pecera es jalar a alguien de otra iglesia más fácil. Lógico, si alguien está lastimado en una congregación, si alguien dejó de congregarse, hay que invitarlo. Pero Dios no nos llama a jalar gente que está bien en su pecera. Ese no es nuestro trabajo, pero muchos lo hacen. Te lo ponen al frente y esa no era la ética de antes. La ética era respetar. Y Pablo, que eran de los mismos, dice, donde fue Pedro yo no voy. Donde fue Juan yo no voy. Yo respeto el trabajo que ellos estén haciendo. Yo voy a ir a los lugares donde ellos no han ido. Esa era la ética de Pedro. Hoy si te la pueden poner al frente, te la ponen al frente para ver si pueden sacar a la gente que está en esa iglesia. Incluso cuando Pablo se separa de Bernabé, él dice, yo tomo por aquí, usted toma por acá. Lugares distintos. Respeto a las formas de trabajo. Esa era la ética de Pablo y eso se encuentra, también habla acerca de eso en Isaías 52, versículo 15. Planes del apóstol, ya vamos a ir aterrizando. ¿Qué planes tenía el apóstol? Bueno, ya Pablo aquí ya nos habla de una forma un poquito más personal y dice en el versículo 22 que él había tratado de ir varias veces a Roma, pero le fue impedido ir a ellos, o sea, no pudo ir. Pero parece que en el versículo 23 no pudo ir porque estaba ocupado en otras regiones. Quiero que sepa que es probable que la iglesia de Roma haya sido fundada. Yo sé que la tradición dice que Pedro, pero no hay evidencia de que fue Pedro. Se sabe que Pedro sí pasó por ahí, igual que Pablo, pero la evidencia parece que fue fundada por las personas, o sea, por discípulos que iban a Roma. Todos los caminos llevan a Roma. Entonces la gente pasaba a Roma y hablaba con otros y compartía el evangelio con otras personas. Entonces la iglesia se formó prácticamente sola. Pablo no la había visitado, se da cuenta que hay una iglesia allá, se da cuenta que hay una iglesia que está creciendo con la enseñanza que estaban recibiendo y entonces él desea conocerles, desea ir a donde ellos. Era tan fuerte el evangelio, hermanos, que no solamente los evangelistas evangelizaban, cualquier persona evangelizaba y llevaba el evangelio a todo lugar. Es más, hay evidencia de que cuando llegaron misioneros católicos, si no me equivoco, a la India, encontraron una iglesia ahí. Y nadie sabe cómo se fundó. La evangelización se daba espontáneamente. La gente hablaba y llevaba ese evangelio por donde quiera que ellos iban. Muy diferente hoy en día que no lo reservamos. Así que Pablo quería ir a ellos, quería ir a Roma porque no había ido, no los conocía, ¿verdad? Y dice que primero va, cuando él pase por España, tenía la idea de pasar por España. Ya iba acercándose a nosotros. Tenía la idea de pasar por España, tenía el plan, pero ese plan no se le cumple, él no lo hace. No llega a Roma de la manera que quiere llegar. ¿Saben cómo llega a Roma? Encarcelado. ¿Y sabe cómo termina en Roma? Muerto por el evangelio. Pero parece que ahí en sus últimos días predicó a los soldados, predicó a muchas personas y hasta en algunos pasajes, creo que ya lo habíamos visto, dice que algunos de la casa de César ya habían oído el evangelio. O sea, dejó la semilla en Roma. Pero él pensaba llegar como misionero, pero llegó como mártir a Roma.
Él quería visitar a la iglesia, nunca la conoció, solo le envió cartas. Dice, el plan era, voy a ir primero a Jerusalén para llevar ¿qué? Una ofrenda. Él tenía planeado llevarle una ofrenda. Aquí nos muestra el corazón de Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Parece que en Macedonia y Acaya le dieron una ofrenda para los pobres. Dice el versículo 26, los santos que estaban en Jerusalén. ¿Cómo que pobres? Si fue la primera iglesia. La iglesia que tenía miles de personas, que fue la primera que inició con la conversión de miles de personas, ahora era una iglesia pobre. ¿Y por qué eran pobres? Bueno, los de la teología de la prosperidad deben decir algo así, porque se circuncidaron y se apartaron, ¿verdad? Porque Dios es el del dinero. Sufrieron persecución. Eso los llevó a la pobreza. Dieron, dice la Biblia, en los primeros capítulos, que de lo que ellos tenían lo daban a los pobres, ayudaban a otros, o sea, no les importó quedarse sin nada. Al cabo del tiempo de huir de las persecuciones, la iglesia quedó en pobreza, quedó mal, pero había fundado muchas iglesias. De Jerusalén salió todo, por así decirlo, de la iglesia de Jerusalén. Y él considera en el versículo 27, aquí solamente les voy a dejar un pensamiento, ¿verdad? No significa que lo hagamos así. Pues les pareció bueno y son deudores a Jerusalén, le deben a Jerusalén. ¿Quiénes? Las demás iglesias. ¿Por qué? Porque han sido participantes de bienes espirituales. Recibieron el evangelio. Por lo menos deben darle bienes materiales. Deben devolverle algo. Y en el caso de la historia de esta iglesia, me recuerdo que la fundadora de esta iglesia es una iglesia ahorita sin pastor, ¿verdad? San Josecito, si no me equivoco, y pequeñita. Y de allá salieron los misioneros que trabajaron aquí y fundaron la iglesia del Centro Bíblico. Yo sé que a veces no depende de nosotros, pero no será bueno devolver algo de lo recibido ahora que estamos más fortalecidos que ellos. Y eso fue lo que pasó. Es poner un ejemplo. Las demás iglesias estaban fuertes, Jerusalén estaba mal, cuando a un principio estuvo bien. Las cosas a veces cambian, no porque seamos malos o que estemos haciendo mal las cosas, las circunstancias pueden cambiar. Una iglesia pudo estar muy bien y de repente puede estar mal. Pero ¿qué necesita? El apoyo de otras congregaciones. Y estas se unieron para ayudar a la iglesia que se encontraba ahora, que fue su madre, Jerusalén, que se encontraba mal espiritual, mal materialmente. Ahora, yo creo que Pablo, aquí también les está tirando la chinita a ellos. No les está pidiendo dinero, pero mira, ellas fundaron Jerusalén, bendijo a las demás iglesias. Yo creo que le está tirando a ellos. Deberían recordarse de ellos también. Indirectamente, ¿verdad? Indirectamente. Ahora, él dice que luego en el verso 28 de entregar la ofrenda, ¿cómo llama la ofrenda? ¿Cómo la llama? Vea la palabrita que dice ahí. Pablo le llama la ofrenda fruto. Y sin caer en el tema de la teología de la prosperidad, cuando usted da, está dando un fruto de lo que usted recibió. Es una ofrenda y es algo agradable que bendice a la congregación, a las personas que la reciben. Es un fruto de algo, fruto de su esfuerzo. Es un fruto a Dios, es olor grato ante Dios. Y él dice que va a llevar ese fruto, ¿verdad? Eso es importante. Él veía la ofrenda como algo importante para llevar a estas congregaciones que lo necesitaban. Y cuando la haya entregado, verso 28, ¿a dónde voy a ir? Voy a pasar entre ustedes rumbo a España. No sucedió, hermanos. No sucedió. Llegó, pues, sí llegó a Roma, pero de otra manera, diferente. Nuestros planes a veces no son los planes de Dios, pero Dios tenía una manera de usarlo y de usarlo en Roma. Una manera muy distinta. Peticiones de oración que hace él al final.
¿Por quién pide en el verso 30, hermanos? ¿Por quién? Por Él. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ya Él sentía el asunto. Sí. Oren por mí a Dios, ¿verdad? Ve al 31. Para que sea librado de los rebeldes, esos que lo van a entregar, que están en Judea. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, o sea, puede ser, sea agradable, sea de bendición, en otro sentido, para que pueda entender, sea de bendición, les sirva a los hermanos. Entonces ora por dos cosas, para que no tenga complicaciones al llegar a Jerusalén. Se complica la cosa. Pero ora y pide a Dios. Nosotros debemos orar y pedir oración cuando necesitamos algo. Ahora, sobre nuestra petición está la voluntad de Dios. Y en este caso, en este momento, bueno, la voluntad de Dios fue otra para él. Y él confía en la oración de la iglesia y confía en el poder de Dios. 32. Para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad. Aquí metió voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y que sea recreado, o sea, reciba bendición, me goce juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Bueno, más de 2000 años sabemos cómo termina la historia, que es diferente para Pablo. Pero fue un hombre de Dios, un hombre que hizo más que todos los demás apóstoles que caminaron con Jesús. Un hombre que expandió el evangelio por todo lugar y que su conocimiento le dio base a la iglesia, porque era un hombre muy capaz, muy inteligente. Y con su conocimiento dio doctrina a la iglesia. La mayoría de la doctrina la tenemos del apóstol Pablo. Amados, dos temas que son los que preocupan al apóstol son la unidad y la misión de la iglesia. Explica sobre el propósito de su ministerio, su deseo de apoyar a los pobres en Jerusalén. Los pobres deben ser vistos en la iglesia por nosotros, deben ser observados, deben ser atendidos y deben ser apoyados. Explica el propósito de su ministerio, explica el deseo de visitar a la iglesia de Roma, porque él era apóstol y consistía en... Aquí voy a hacer hincapié otra cosa así, permítame un minuto. Los apóstoles de hoy quieren estar en una sola iglesia y ahí gobernar todas las demás iglesias y decirle: yo te doy cobertura si tú unes tu iglesia a mí, le dicen a los pastores, y si yo te doy cobertura tú vas a ser bendito y vas a prosperar en tu iglesia. Esa es la metodología de ellos, unir iglesias. El apóstol Pablo no tenía una iglesia. Era apóstol porque iba a cada congregación a atenderla y a fundar otras iglesias. Así que hay una discusión teológica que no la voy a hacer hoy, si hay apóstoles hoy, si no hay apóstoles hoy. Al nivel de los 12 apóstoles, eso ya terminó, al nivel de ellos. Pero la función apostólica, una persona puede tener una función apostólica si hace una labor misionera, si visita iglesias, si funda iglesias. Algunos creen que la palabra apóstol fue cambiada en la iglesia primitiva por misionero, para que no se confundieran las dos funciones. Pero una persona que funda iglesias, las cuida y las atiende, está haciendo una labor apostólica. Pero una labor apostólica al estilo de Pablo. No estos superpoderosos que hablan de plata y que están en un lugar gobernando en una mega. Eso no es un apóstol. Un apóstol va a las iglesias. Un apóstol verdadero, y no en la calidad de apóstoles como los que caminaron con Jesús, que tenían revelación directa, sino me refiero a alguien que funge como misionero, va al lugar. No se deje engañar por las modas, la radio, la televisión y por la fama, porque eso no es bíblico. No es bíblico. Si alguien quiere ser apóstol, que sea como este, y que esté dispuesto a dar la vida y a sufrir por fundar iglesias. Ahí yo me quedo callado.
Pero los modernos, hermanos, perdónenme, pero no. Explica el propósito, bueno, pide oración por él y su ministerio y los planes. Y para terminar, preguntas. ¿Nos preocupamos por los débiles en la iglesia? Hay que se la jueguen. ¿Qué tan sí, que se la jueguen, ¿verdad? O sea, hay un nuevo que necesita discipulado, necesita apoyo, necesita alguien que lo llame, necesita alguien que esté a la par, que esté viendo si está pasando dificultades, que le esté llamando. No solamente función del pastor, es función de todos. No solamente del pastor. Debería ser función de todos. Eso necesita alguien débil en la fe, o alguien nuevo en la fe, un acompañamiento. Nos preocupa. ¿Qué tan importante es la unidad de la iglesia para nosotros? ¿La cuidamos o hacemos pleito por tonterías? ¿La defendemos? ¿Apoyamos a otras congregaciones que nos bendijeron en su momento? ¿Cómo salimos en este examen? Oramos por los siervos de Dios y su visión, los planes que tienen para que lo puedan concretar. Me oyen a mí hablando de células y células y células, y hay alguien que ora por eso. Hay alguien que ora por lo que menciono, por los planes de trabajo que presentamos cada año, para que se haga su voluntad, para que la iglesia siga avanzando. Hermanos, aparte de criticar, necesitamos su oración. Y con la oración Dios mueve montañas y hace su voluntad. Así que, amados, hagamos estas cosas. Preocupémonos por los débiles, por los nuevos en la iglesia. Mantengamos la unidad, sobre todo. Apoyemos a otras congregaciones más nuestras, si es posible, ¿verdad? No significa que solo las nuestras, pero si es posible las nuestras que están pasando necesidades, y tal vez nosotros estamos un poquito mejor. Y oremos por los misioneros. Oremos por lo que llevan la palabra de Dios en algunos lugares. Hay unos videos, hermanos, que creo que tal vez se los voy a compartir por ahí, donde nos muestran que la violencia hacia las iglesias, tanto católicas como evangélicas, en muchas partes del mundo ha aumentado en estos últimos años, quemando iglesias y maltratando y matando a personas en África y en otras regiones. Sigue aumentando la violencia. Acá estamos disfrutando la vida, pero otros están pagando el precio por ser creyentes. Oremos por ellos, oremos por los pastores y aún por los que no andan muy bien. Hermanos, cuando yo veo pastores que hacen cada cosa, aparte que señalo lo que está mal, oro por ellos, porque tienen mucha gente. Si ellos cambian, van a hacer algo impactante. Que cambien, que vuelvan a la palabra, que vuelvan a la doctrina, que utilicen esos recursos para el evangelismo. Sería genial. Entonces, oremos por los siervos de Dios, oremos por la obra del Señor. Padre eterno, en esta hora queremos darte gracias por recordarnos dos puntos importantes: la unidad de la iglesia. Ayúdanos a estar unidos. A veces cuesta, a veces es difícil, a veces tenemos que poner de nuestra parte, Señor, pero ayúdanos a estar unidos. Que lo que no es fundamental podamos pasar por alto. Lo que es medular, lo doctrinal, podamos mantenerlo, Señor, y defenderlo. Padre, oramos para que esta iglesia, Señor, hasta el momento no ha sufrido divisiones directas, se mantenga así siempre y siga creciendo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias por las personas que han estado llegando, Señor, en los últimos tiempos, en este último mes. Gracias por eso, pero pedimos que tú las fundamentes, que oigan tu palabra y sean confrontados con ella, crezcan y avancen, y podamos juntos hacer la misión para la cual somos llamados, Señor. Ayúdanos a levantarnos en el área evangelística, en lo que queremos hacer en algunas zonas, para levantar algunos puntos, Señor, para predicar tu palabra, para que se reúnan en alguna casa aquellos que no conocen de Dios, que tal vez no llegarían a un templo, pero llegarían a una casa
Ayúdanos a poder realizarlo conforme a tu poder y por supuesto conforme a tu voluntad. Pero también ayúdanos a ver, Señor, más allá de Costa Rica, ver las naciones, ver los misioneros y hasta poder adoptar a alguien o alguna región que podamos apoyar del mundo. Pedimos por aquellos que sufren y dan su vida por ti en este momento. Aquellos que están, Señor, sus templos o sus lugares de reuniones han sido quemados. O aquellos que están siendo maltratados en algunos lugares del mundo por llevar tu palabra. Dale la fuerza, protégelos y permite que puedan expandir el Evangelio, Señor, para que más personas se acerquen a ti, conozcan de tu amor, como nosotros lo hemos hecho y lo hemos recibido por gracia. Y si en medio de nosotros se levanten misioneros para llevar tu palabra a algún lugar del mundo, permite que esta iglesia, cosa que ha hecho en el pasado, lo pueda volver a hacer para tu gloria y para tu honra. Lleva con bien a mis hermanos a su hogar, guárdalos y bendícelos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Prohibido no saludarse, hermanos, y cuando vean la encuesta, por favor, respóndenla. Ahí me ayudan a elegir algunos temas. El Señor me les bendiga. Amén.